Buenas tardes, estimado profesor. Mi nombre es Freddy Giovanni Arroyo. En el presente video realizaré la sustentación de la actividad número 3 de estadística descriptiva. Entonces acá tenemos nuestro primer punto que nos dice que calcule e interprete las medidas estadísticas descriptivas de centralización. Entonces para eso pues tenemos la mediana, la media, la mediana y la moda. Entonces acá calculamos con nuestro ejercicio, decimos que es la suma de los valores dividido la cantidad de número y acá tenemos nuestra mediana, que es el promedio que el tiempo de los ciclistas duran en recorrer 70 kilómetros, es un promedio de 2.21 minutos. Tenemos nuestra mediana, que la mediana es los dos valores centrales y lo dividimos en dos y es 2,17, perdón, 9,79 y entonces para interpretar entonces decimos que el 50% del tiempo que los ciclistas duran en recorrer 70 kilómetros pues es de 217 minutos. Y nuestra moda pues es la que más se repite y los números aleatorios no tenían número que se repitiera. Entonces acá tenemos que calcular e interpretar las medidas de dispersión. Entonces entre esas pues el rango, que decimos que el rango pues es el número mayor y a esto le restamos el número menor y esto nos dio 48,913. También teníamos que hallar la varianza, entonces la varianza es la suma de x sub y menos el porcentaje al cuadrado dividido en n menos 1. Entonces esto nos dio 10, 23, 4 y esto lo dividimos en 49 y nos dio 208,98. Entonces acá tenemos nuestra varianza, entonces la varianza es el tiempo que duran nuestros ciclistas en recorrer los 70 kilómetros, es un promedio de 208 minutos promedio. Entonces acá teníamos que hallar nuestra desviación estándar, la desviación estándar pues es raíz cuadrada de nuestra varianza y eso nos dio 14,452. Acá continuamos a nuestro siguiente punto, entonces acá tenemos que interpretar las medidas descriptivas de forma, entonces el coeficiente de variación, entonces cogimos nuestro coeficiente de variación para hallar este coeficiente, cogimos nuestra desviación estándar, la dividimos por el promedio y esto nos dio el coeficiente de evaluación que fue 0,65 y acá teníamos que hallar entonces el coeficiente asimétrico, que esto lo hallamos entre 3 por x, o sea, 3 por nuestro promedio menos la mediana dividido en nuestra desviación estándar y aquí hallamos nuestro coeficiente de asimetría. Y aquí para la kurtosis entonces hicimos nuestra tabla de frecuencias y acá tenemos nuestras fórmulas que entonces el tercer cuartil, número 4 a la n, entonces esto nos dio que está en la posición 37 y esto nos da que es 231 y así sucesivamente con cada uno de los ejercicios. Acá tenemos que interpretar las medidas estadísticas descriptivas de posición, entonces aquí están los cuartiles, los percentiles y los deciles. Entonces acá hallamos nuestro primer cuartil, que entonces la fórmula es el número 3 por el número y esto lo dividimos en 3 cuartos y esto nos dijo que eran la posición número 38 que era 231, nuestro porcentil, entonces era el tercer porcentil y este es el número, aquí como está el número de datos por 4 décimos, esto es igual a la posición número 20. Y acá tenemos nuestro percentil. Pasamos a nuestra hipótesis, que nuestra hipótesis, entonces decimos que acá están los conceptos básicos de hipótesis. Entonces decimos que hipótesis, entonces es una afirmación que se quiere desvirtuar
tenemos la prueba de hipótesis, entonces es un promedio basado en muestras de la teoría de la probabilidad que determinará si es verdadera o es negativa. Tenemos la hipótesis nula, que esta hipótesis es la que vamos a descartar y le decimos que es H sub 0. Tenemos la hipótesis alternativa, que esta es cuando se rechaza la nula, entonces tenemos la H sub 1. Tenemos el error típico 1, que es cuando se rechaza la hipótesis es correcta, y tenemos el error típico 2, que es cuando también rechazamos la probabilidad, y esto le llamamos la probabilidad B. Entonces, este es nuestro video. Muchísimas gracias.